Bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, mucha curiosidad, porque hoy, prepárense, que tenemos una bomba que va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Sí, lo han leído bien en el título. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Dos nombres, dos estrellas, dos personalidades que en su momento incendiaron la pantalla con una química innegable y que, desde entonces, nos han tenido a todos con el corazón en un puño preguntándonos qué habría sido de aquella magia. Y es que el 18 de abril de 2025, bueno, mejor no me adelanto, porque la noticia es tan impactante que necesito que se sienten cómodamente y escuchen atentamente cada detalle. Antes de que empecemos con el chismorreo jugoso, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o incluso si son veteranos pero aún no se han suscrito, por favor, háganlo ahora mismo. No se arrepentirán. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis de series y películas, y muchísimo salseo, todo con la mejor onda y el cariño que ustedes se merecen. Así que dale clic al botoncito rojo, activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo, y prepárate para enterarte de todo, todo. ¡Vamos allá! Bien, como les decía, el 18 de abril de 2025, el mundo se paralizó. Y no es una exageración. Porque después de años de rumores, especulaciones, negaciones y silencios incómodos, finalmente, Can Yaman y Demet Özdemir anunciaron su compromiso. Sí, lo sé. Están tan impactados como yo cuando me enteré. Imagínense la reacción en las redes sociales. Un auténtico tsunami de emociones. Fans histéricos gritando de alegría, otros incrédulos preguntándose si era una broma, y algunos, los más pesimistas, esperando el truco publicitario. Pero no, amigos míos, esto es real. Can y Demet, después de un largo camino lleno de altibajos, han decidido dar el gran paso y sellar su amor con un sí quiero. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a los días dorados de Erkenci Kuş, aquella serie que los catapultó a la fama mundial y que nos robó el corazón a todos. Allí, en medio de las playas paradisíacas de Estambul y las escenas llenas de pasión, nació algo más que una simple amistad. La química entre Can y Demet era palpable, evidente e imposible de ignorar. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba a los cuatro vientos que allí había amor. Pero como suele ocurrir en estos casos, la fama tiene un precio. La presión mediática, los rumores constantes, las agendas apretadas y las expectativas del público terminaron por desgastar la relación. Después del final de Erkenci Kuş, Can y Demet tomaron caminos separados, supuestamente para concentrarse en sus respectivas carreras. Pero la herida quedó. Y los fans, nosotros, nos quedamos con la esperanza de que algún día, el destino volviera a unirlos. Durante estos años, ambos han tenido sus propios proyectos, sus propios romances, sus propios momentos de gloria y de decepción. Can se convirtió en un símbolo sexual internacional, protagonizando series en Italia y convirtiéndose en imagen de importantes marcas. Demet, por su parte, consolidó su carrera en Turquía, participando en exitosas telenovelas y demostrando su talento como actriz. Sin embargo, a pesar de la distancia y el tiempo, la sombra de Erkenci Kuş siempre estuvo presente. Cada vez que alguno de los dos concedía una entrevista, la pregunta obligada era, ¿qué pasó con Can/Demet? Y las respuestas siempre eran evasivas, ambiguas, dejando la puerta abierta a la especulación. Entonces, ¿cómo se produjo este reencuentro? Los detalles son aún confusos, pero según fuentes cercanas a la pareja, todo comenzó hace unos meses, cuando coincidieron en un evento benéfico. Al parecer, la chispa volvió a encenderse al instante. Hablaron, recordaron viejos tiempos y se dieron cuenta de que a pesar de todo lo que había pasado, el amor seguía intacto. A partir de ese momento empezaron a verse en secreto, lejos de las cámaras y los paparazzis. Querían darse una segunda oportunidad, pero esta vez sin la presión de la fama. Querían construir una relación sólida, basada en la confianza, el respeto y sobre todo, el amor verdadero. Y así, después de meses de discreción y romanticismo, Can le propuso matrimonio a Demet durante un viaje romántico a las Islas Maldivas. La respuesta, obviamente, fue un rotundo sí. La noticia del compromiso fue confirmada por los representantes de ambos actores a través de un comunicado oficial.
En él pedían respeto a su privacidad y agradecían el apoyo incondicional de sus fans. También anunciaron que la boda se celebrará a finales de este año, en una ceremonia íntima y familiar. Por supuesto, las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja. Los fans de Erkenci Kuş celebraron este reencuentro como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. Incluso algunos se atrevieron a pedir una secuela de la serie, con Can y Demet casados y felices para siempre. Pero más allá de las fantasías de los fans, lo importante aquí es que Can y Demet han encontrado la felicidad juntos. Después de superar obstáculos y desafíos, han demostrado que el amor verdadero puede vencerlo todo. Y eso, amigos míos, es algo que vale la pena celebrar. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué podemos esperar del futuro de esta pareja? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Cómo será su vida de casados? ¿Tendrán hijos pronto? Son muchas preguntas y la verdad es que solo el tiempo tiene las respuestas. Pero lo que sí podemos asegurar es que Can y Demet están listos para afrontar esta nueva etapa de sus vidas con ilusión, amor y mucha pasión. Y con esta noticia bomba, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia de amor que ha conquistado nuestros corazones. Resumiendo un poco, hemos hablado del impactante anuncio del compromiso entre Can Yaman y Demet Özdemir, repasamos su historia de amor desde Erkenci Kuş hasta el presente, y analizamos las posibles implicaciones de este reencuentro en sus carreras y en sus vidas personales. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que Can y Demet están destinados a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y si tienen alguna otra noticia o chisme que quieran compartir, no duden en hacerlo. Este es un espacio para que conversemos, nos divirtamos y compartamos nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que seguiré trayéndoles las últimas noticias, los mejores análisis y el salseo más jugoso. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, sean felices. Asterisco asterisco profundizando en la noticia, Can y Demet, un amor de telenovela en la vida real asterisco asterisco. Pero, mi gente, no nos quedemos en la superficie. Esta noticia es mucho más jugosa de lo que parece a simple vista. Para entender la magnitud de este compromiso, tenemos que escarbar un poquito más en la historia de Can y Demet, en los rumores que los han perseguido durante años, y en las señales que quizás ingenuamente ignoramos. Recuerden la intensidad de las grabaciones de Erkenci Kuş. Era como si no estuvieran actuando, como si fueran Can y Sanem, los personajes, quienes realmente se amaran. Los besos eran apasionados, las miradas llenas de complicidad, y la química era simplemente explosiva. Había quienes decían que esa química era demasiado real para ser solo actuación, que algo más estaba pasando entre ellos. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. Que si se les veía juntos fuera del set, que si compartían cenas románticas, que si se escapaban a lugares paradisíacos para pasar tiempo a solas. Can y Demet, por supuesto, negaron todo. Dijeron que eran solo buenos amigos, que la química que veíamos en pantalla era producto de su profesionalismo y dedicación al trabajo. Pero, ¿quién les creía? Vamos. Después de Erkenci Kuş, la cosa se puso aún más rara. Can y Demet se distanciaron, casi como si quisieran evitarse. Él se fue a Italia, ella se quedó en Turquía. Cada uno siguió su camino, protagonizando sus propias series y telenovelas, y tratando de dejar atrás la sombra de Erkenci Kuş. Pero como les dije antes, esa sombra siempre estuvo presente. Durante estos años, ambos tuvieron relaciones sentimentales con otras personas. Can salió con la presentadora italiana Diletta Leotta, una relación que parecía sacada de una revista de moda.
Viajes lujosos, cenas románticas, fotos en las redes sociales, todo parecía perfecto. Pero, de repente, ¡pum! La relación terminó tan rápido como empezó. Demet, por su parte, se casó con el cantante Ouzhan Koc. Una boda de ensueño con todos los detalles que una novia puede desear. Pero al poco tiempo, otra sorpresa. Demet y Ouzhan se divorciaron. Los rumores apuntaban a una crisis en la relación, a diferencias irreconciliables, y a la presión mediática. Después de estas rupturas, los fans de Khan y Demet volvieron a ilusionarse. Sería este el momento en que el destino los volvería a unir. Algunos incluso se atrevieron a predecir un reencuentro amoroso. Pero como siempre, Khan y Demet se mantuvieron en silencio. No confirmaron ni negaron nada, alimentando aún más la especulación. Y entonces llegó el evento benéfico. Esa noche Khan y Demet se reencontraron. Según cuentan las fuentes, la conversación fluyó como si el tiempo no hubiera pasado. Recordaron anécdotas de Erkenci-Kuş, hablaron de sus proyectos actuales, y se dieron cuenta de que la conexión que tenían era única. A partir de ese momento empezaron a verse en secreto. Citas discretas lejos de los focos y de las miradas curiosas. Querían proteger su relación, evitar la presión mediática y construir algo sólido. Se dieron cuenta de que a pesar de todo lo que habían pasado, el amor que sentían el uno por el otro seguía vivo. Y así, después de meses de citas secretas, Khan decidió dar el gran paso y pedirle matrimonio a Demet. Un viaje romántico a las Maldivas, una puesta de sol espectacular, y un anillo de compromiso que brillaba como las estrellas. Demet, con lágrimas en los ojos, dijo que sí. La noticia del compromiso, como ya saben, ha causado furor en las redes sociales. Los fans de Erkenci-Kuş están extasiados. Algunos incluso están organizando fiestas para celebrar el reencuentro de Khan y Demet. Otros, más optimistas, ya están pidiendo que se haga una secuela de la serie. Pero más allá de las reacciones de los fans, lo importante es que Khan y Demet han encontrado la felicidad juntos. Han demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y eso, mi gente, es algo que merece ser celebrado. *** El futuro de Khan y Demet, una boda de cuento de hadas y nuevos proyectos juntos, ***. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro de esta pareja? La boda, por supuesto, es el primer gran acontecimiento que todos estamos esperando. Según los rumores, la ceremonia será íntima y familiar, lejos de las cámaras y de los paparazzis. Khan y Demet quieren disfrutar de este momento especial con sus seres queridos, sin la presión de los medios. ¿Y después de la boda? ¿Volveremos a ver a Khan y Demet juntos en la pantalla? Esa es la gran pregunta. Los fans de Erkenci-Kuş sueñan con una secuela de la serie, con Khan y Sanem casados y felices para siempre. Pero por el momento, no hay nada confirmado. Ambos actores tienen sus propios proyectos en marcha. Khan está protagonizando una serie en Italia, y Demet está participando en una telenovela en Turquía. Pero quién sabe, quizás en el futuro decidan unir sus talentos y trabajar juntos de nuevo. Lo que sí podemos asegurar es que Khan y Demet están listos para afrontar esta nueva etapa de sus vidas con ilusión, amor y mucha pasión. Han demostrado que son una pareja fuerte y que pueden superar cualquier obstáculo. Y eso, mi gente, es lo más importante. Así que brindemos por Khan y Demet. Que su amor dure para siempre y que nos sigan regalando momentos mágicos en la pantalla y en la vida real. Y con esta noticia bomba, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia de amor que ha conquistado nuestros corazones. Recuerden suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis noticias y chismorreos. Y no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan sobre el compromiso de Khan y Demet. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, sean felices. Y que viva el amor.